Saludos y bienvenidos todos a un nuevo programa informativo de la Diócesis de Granada. Comenzamos en nuestra ciudad y lo hacemos hablando de San Juan de Dios porque el 8 de marzo celebramos su fiesta litúrgica. Es el copatrón de Granada y en su honor se está celebrando una novena en la basílica que lleva su nombre a las 7:30 de la tarde. También el 4 de marzo se celebraba la procesión por las principales calles de la ciudad donde los granadinos expresaron su devoción al santo copatrón. El 8 de marzo es la fiesta litúrgica de San Juan de Dios y ese día la Basílica celebrará una jornada de puertas abiertas y la Eucaristía, en su función principal, a las 8 de la tarde. Asimismo, esta fiesta invita a los granadinos a encomendarse y rezar a Dios con la intercesión del copatrón San Juan de Dios. Y el 5 se ha celebrado el Día de Hispanoamérica con el lema Hermanos en la Fe, una jornada convocada por la Iglesia para recordar a los sacerdotes que han salido de sus diócesis de origen para colaborar con la Iglesia Católica en Latinoamérica. Son los sacerdotes agrupados en la llamada Obra para la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana, en la que está un sacerdote granadino. En Granada, como vínculo a esta región, está la Delegación Diocesana de Apostolado Hispanoamericano. Acoge sobre todo a la numerosa comunidad hispana residente en Granada y promueve fiestas litúrgicas como la de la Virgen de Guadalupe, emperatriz de las Américas, cada 12 de diciembre. En nuestro espacio de Santa Sede hablamos del mensaje de Cuaresma del Papa. Se titula Ascesis Cuaresmal, un camino sinodal, siguiendo así el sínodo de los obispos visto desde este tiempo litúrgico. Partiendo del Evangelio de la Transfiguración, el Papa nos dice que la ascesis cuaresmal es un compromiso animado siempre por la gracia y es un camino para superar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Se trata de un camino cuaresmal, insiste el Santo Padre, que del mismo modo que es el camino sinodal, la meta es la transfiguración personal y eclesial. Para ello, Francisco propone dos caminos. Por un lado, escuchar a Jesús y por otro, no refugiarse en una religiosidad hecha de acontecimientos extraordinarios para no afrontar la realidad con sus fatigas cotidianas. En nuestro espacio de entrevista nos trasladamos a Tánger porque allí su diócesis tiene nuevo arzobispo electo desde el pasado 7 de febrero, cuando el Papa Francisco designaba al franciscano español Emilio Rocha. Había sido administrador apostólico desde febrero del año pasado y el próximo 25 de marzo recibirá la ordenación episcopal en la Catedral de Tánger. Conectamos con don Emilio Rocha y le damos las gracias y la bienvenida a este programa. Saludos, don Emilio. Pues saludos también a vosotros, encantado de participar y si el don lo cambias por fray, encantadísimo de la vida. Pues con fray nos vamos a quedar. Fray Emilio, hablamos de una diócesis, la de Tánger, en Marruecos, que para nosotros es cercana geográficamente, pero lejana quizás en su realidad. ¿Cómo es la Iglesia Católica en Tánger? Bien, la Iglesia Católica en Tánger solemos definirla con una expresión que es insignificante, pero significativa. Es insignificante porque Marruecos es un país, yo diría que prácticamente en su mayoría absolutísima musulmán. Hay más de un 99% de la población que es musulmana. Para que os hagáis una idea, la diócesis de Tánger tiene unos 4 millones de habitantes y católicos seremos unos 3.000. Por lo tanto, es una presencia insignificante, pero muy significativa. De puertas afuera, porque la tarea que se lleva, la misión que llevamos a cabo, es fundamentalmente una misión vinculada a la caridad, a la obra social, porque en Marruecos explícitamente no se puede anunciar el Evangelio a los marroquíes. Pero hay una ingente tarea de atención a los niños, a las mujeres, a migrantes, a personas en una precariedad social muy grande. Y luego de puertas adentro, porque es un auténtico laboratorio, diríamos, de la Laudato Si del Papa Francisco, donde convivimos personas en la diócesis de Tánger a nivel religioso y religiosas de unas 20 naciones distintas, contribuyendo por tanto a una comunión muy profunda entre nosotros y siendo anunciadores con la vida, más que con la palabra, del reino de Dios. Por tanto, insignificantes, pero muy significativos.
¿Y qué presencia de clero y vida religiosa exactamente hay en la diócesis? ¿De qué tareas se ocupan? La presencia de los agentes de pastoral a tiempo pleno es todo vida religiosa. La diócesis de Tánger es una de las pocas diócesis del mundo que no tiene ningún sacerdote secular y ningún sacerdote tampoco incardinado en la diócesis. El clero está formado por franciscanos, por trinitarios, jesuitas y javerianos, y hay unos 17 sacerdotes y religiosos en total. Y religiosas unas 50 de congregaciones muy variadas. Santa Joaquina de Vedruna, Misionera de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta, Donatrices, Oblatas, Hijas de la Caridad, Divina Infantita, un abanico muy grande de vida religiosa que lleva adelante una tarea, como les decía, fundamentalmente de promoción humana hacia la población marroquí y también de fortalecimiento de la vida cristiana en los católicos, porque curiosamente está creciendo, aunque sea en números muy reducidos, la Iglesia gracias a migrantes subsaharianos, que muchos de ellos vienen becados y son católicos y se incorporan perfectamente en la vida de la diócesis, y otros son migrantes irregulares, pero que están, algunos de ellos con deseo de quedarse en Marruecos, y mientras están algunos de ellos queriendo dar el salto a Europa, participan de la vida de la Iglesia. Por tanto, hay una gran dimensión social hacia afuera y un fortalecimiento de la fe de puertas adentro. El aspecto de la inmigración es uno de los más relevantes cuando hablamos de Marruecos. ¿Cómo es la tarea pastoral de la Iglesia en este asunto? ¿A qué retos se enfrentan en ese día a día pastoral? Bien, los retos a los que nos enfrentamos tienen que ver con los rostros concretos de los migrantes. No hablamos de números, sino de personas. Y bueno, pues hay desde lo más digamos, urgente, que es una acogida de aquellos que, bueno, pues que vienen muy deteriorados después de un largo recorrido andando hacia Marruecos, y hay, bueno, pues una ayuda de emergencia que gestiona muy bien la Delegación Diocesana de Migraciones, que fue creada ya en 2011 por el anterior obispo, don Santiago Agrelo, y que, bueno, pues atiende la emergencia sanitaria, de higiene, de alimentación, pero luego hay todo un camino de acompañamiento psicológico, de acompañamiento jurídico, porque no son extraños ahora los que desean quedarse en Marruecos, no quieren continuar, porque Marruecos, bueno, pues puede parecer extraño, pero es un lugar de posibilidades, de oportunidades. Entonces hay todo este abanico de acogida humana a todos los niveles, teniendo en cuenta que cada zona de la diócesis es ahora mismo distinta en cuanto a la acogida. En este momento ha disminuido mucho la presencia en Nador, llegando con Melilla, mientras que la migración se va desplazando hacia la zona del Ayun, en torno al Sáhara, para emigrar hacia Canarias. Entonces es una atención global, que en el caso de los católicos viene también el acompañamiento espiritual y acompañamiento religioso. Fray Emilio, como hemos comentado al principio, recibirá la ordenación episcopal el 25 de marzo en la Catedral de Tánger. ¿Cuáles son sus prioridades pastorales como arzobispo? Bien, yo las cifraba en cuatro ejes. En el saludo que hice a la diócesis una vez publicado el nombramiento. Por una parte es la comunidad cristiana, la comunidad católica, a la que hay que seguir fortaleciendo, porque, bueno, pues es pequeña, pero dentro de la escasez también está bastante distanciada en buena medida de lo que es la estructura formal de la Iglesia a nivel celebrativo y a nivel de participación. Por tanto, algo importante es la comunidad católica. Un segundo elemento son los migrantes subsaharianos, que siguen siendo una prioridad y una cierta emergencia dentro de la diócesis. Un tercer elemento sería la población marroquí, a la que también estamos atendiendo a nivel social y con la que hay, bueno, pues una muy buena relación. Y el cuarto elemento sería el diálogo interreligioso y ecuménico con las comunidades anglicana y evangélica, con la que hay también muy buena relación, y un diálogo interreligioso con el mundo musulmán, a través sobre todo de la Delegación de Diálogo Interreligioso, en la que, bueno, pues hay un trabajo importante de diálogo a nivel teológico, pero sobre todo a nivel vivencial y oracional, sobre todo con los grupos sufíes. Estos cuatro serían los ejes principales de la vida de la diócesis. Pues teniendo en cuenta precisamente que la presencia de católicos y cristianos en general es minoritaria, ¿cómo son esas relaciones entre católicos y musulmanes? ¿Cómo es el trabajo de la Iglesia allí en Tánger, en el diálogo interreligioso? Bueno, hay un diálogo más formal que tiene que ver, pues, con reuniones, con encuentros, fundamentalmente a nivel de oración,
de encuentros de oración y encuentros de compartir juntos nuestra propia experiencia religiosa. Y luego hay un diálogo que es mucho más cotidiano, que tiene que ver con los vecinos de casa. O sea, estamos en un ambiente musulmán y yo debo reconocer que la acogida de la población y también del gobierno marroquí hacia la iglesia de los cristianos es muy positiva. Hay una relación muy cordial, muy cercana. Los marroquíes, bueno, es un pueblo, al menos globalmente, creyente en Alá y siguen las normas del profeta Mahoma, y entienden muy bien a la vida religiosa en cuanto a hombres y mujeres de oración, más que por lo que hacemos, por lo que somos. Curiosamente, en la ciudad son muy valoradas las carmelitas descalzas, a las que la población llama las mujeres de Dios. Por tanto, hay una relación muy cordial. El pueblo marroquí es muy acogedor, muy hospitalario, y esto afecta también a los cristianos. Luego, con el gobierno, a sus diversos niveles, también las relaciones son muy fluidas, de apoyo mutuo, de colaboración. El último drama que tuvimos en Algeciras con ese atentado yihadista, bueno, pues al minuto de producirse eran tantísimos los que venían a nosotros a darnos el pésame, a acompañarnos en el sentimiento, a decir que ellos no son así, que cuánto lo sienten. Pues digo que hay una relación a estos niveles muy buena, y hay también una dimensión de atención social. La diócesis tiene varios centros de formación para las mujeres, algo que en España puede parecer anticuado, corte y confección, pero que aquí tiene muchísima salida profesional. Ayuda a madres con niños lactantes, hay alguna guardería. En fin, que hay un apoyo también en lo social que contribuye también al diálogo. Pues, Fray Emilio, muchas gracias por esta entrevista, por conocer un poco más esta iglesia tan cercana geográficamente, como decimos, situada en Marruecos, y ahora también cercana en su realidad, en su día a día. Enhorabuena por todo el trabajo que hacen y felicidades también por su nombramiento como arzobispo electo de Tánger. Le deseamos también un feliz día ese 25 de marzo, cuando sea ordenado arzobispo. Pues muchísimas gracias, y la cercanía de la que usted hablaba supone que también pueden dar un salto hasta aquí, que estamos a un paso. Serán muy bienvenidos. Tomamos nota. Nosotros concluimos el programa hasta una nueva edición en este mes de marzo. Gracias a todos por conocer parte de la actualidad de Granada y el mundo con nosotros. Sigan nuestra programación en vatelevisión.com y en nuestras redes sociales. Gracias a todos y hasta pronto.